Hola amigos de YouTube, aquí les habla el Pacolol Martínez en un nuevo video en el cual les traigo la tercera parte de la creepypasta de Pokémon, espero que les guste. Y muy bien, comencemos. Después de recolectar la segunda piedra arcoíris todos nos alegramos de haberla conseguido. Pero entonces Blastoise, el cual era uno de los más serios, nos dijo a todos: puede ser que tengamos 2 pero aún nos hacen falta 5 más. Cuando Blastoise nos dijo esas palabras todos nos quedamos con una gran desilusión. Entonces a la mañana siguiente cruzamos las cascadas Toijo y para nuestra suerte ya nos encontrábamos en Yoto. Al llegar notamos que todo estaba intacto hasta que el cielo se cubrió de un color oscuro, y entonces un estallido cercano nos tomó por sorpresa. Al ver de dónde provenía el estallido todos nosotros nos dispusimos a investigar lo que estaba pasando, y cuando llegamos a Pueblo Primavera notamos que varios entrenadores estaban luchando contra el Arceus oscuro, mientras varios entrenadores atacaban. También varios iban siendo destruidos por los hiperrayos de ese Arceus oscuro. Entonces cuando estuvimos a punto de atacar con nuestros mejores movimientos, el Arceus oscuro dijo: esta pelea no tiene ningún sentido, mejor acabemos con esto de una buena vez. Entonces el Arceus oscuro atacó y destruyó a los Pokémones de los entrenadores para solo dejar a los entrenadores indefensos para destruirlos de un solo ataque. Cuando vimos esa masacre nos quedamos sin palabras y con un gran miedo, y cuando el Arceus oscuro se alejó, nosotros nos dirigimos hacia Pueblo Primavera, y cuando llegamos notamos que la mayoría del pueblo seguía intacta, pero al parecer no había ninguna persona y ningún signo de vida. Completamente era un pueblo fantasma. Entonces al abandonar Pueblo Primavera, nos empezamos a dirigir hacia Ciudad Cerezo. Ya en Ciudad Cerezo encontramos a un grupo de refugiados humanos en el centro Pokémon de la ciudad. En el centro Pokémon notamos que habían varias personas. Entonces de la nada un anciano cayó a todas las personas y entonces le subió el volumen a una radio y entonces empezamos a escuchar que 3 perros poderosos empezaron a arrasar con varias ciudades y pequeños poblados alrededor de todo Yoto. Entonces al escuchar esa noticia yo me percaté que esos perros poderosos seguro eran las versiones oscuras de Entei, Raikou y Suicune. Pero entonces también me di cuenta que si ya habían versiones oscuras de ellos, entonces los originales ya habían sido destruidos. Todo el centro Pokémon entró en pánico, incluyendo a parte del grupo. Pero entonces Blastoise se colocó en el centro del centro Pokémon y les dijo a todos que se calmaran. Nadie le hizo caso, pero de todas maneras se calmaron al sentir un temblor de gran magnitud. Entonces de manera inmediata el mismo anciano de manera enigmante dijo: ellos están aquí. Entonces una explosión súper fuerte abrió un agujero en la parte derecha del centro Pokémon. Entonces de la nada, un lanzallamas, un rayo aurora y un trueno salieron disparados hacia las personas. Pero antes de que pasara una tragedia, Golem y Alice nos protegieron con protección y tumbarrocas. Entonces Blastoise, Salamence y yo salimos de manera inmediata. Entonces afuera nos encontramos con los perros oscuros y al parecer lucían más poderosos que las aves oscuras. Entonces Suicune inició la batalla con una hidrobomba dirigida hacia mí. Entonces para protegerme, la intenté esquivar con mi velocidad. Pero entonces justo cuando la esquivé por poco, Raikou me atacó con trueno, lo cual me hirió de manera fuerte. Entonces cuando Raikou me hirió, Blastoise y Salamence contraatacaron con un cometa dragón y una hidrobomba. Pero la fuerza de Entei detuvo esos ataques poderosos con una llamarada. Entonces Raikou tuvo a Blastoise contra el suelo con un volteo cruel. Y entonces Suicune dejó fuera de combate a Salamence. Y cuando los demás salieron a ayudarnos, Entei los atacó con llamarada. Entonces Alice intentó protegerlos con protección, pero la fuerza de Entei era mucha que los dejó muy heridos. Entonces cuando estábamos derrotados y tumbados contra el suelo, los 3 perros oscuros destruyeron el centro Pokémon de un ataque combinado. Entonces cuando vi que todo el centro Pokémon fue destruido, yo intenté levantarme, pero el dolor era tanto que me dejó tumbado contra el suelo. Entonces cuando los 3 perros oscuros se fijaron en nosotros, rápidamente nos atacaron con un ataque combinado. Pero cuando parecía nuestro final, un aereuchorro y una llamarada salieron de la nada y nos protegieron de aquella muerte segura. Entonces una música melodiosa se empezaba a escuchar. Aquella música melodiosa estaba acompañada por un arcoíris brillante. Y entonces 2 Pokémones míticos aparecieron enfrente nuestra. Esos Pokémones míticos eran Lugia, el guardián de los mares, y Ho, el Pokémon eterno. Entonces los perros oscuros empezaron a atacar sin piedad. Pero Lugia y Ho siempre repelían sus ataques. Entonces en un solo ataque combinado, Lugia y Ho dejaron derrotados y sin ningún aliento a los perros oscuros.
Al parecer Lugia nos envolvió a todos en un escudo de energía y junto a Ho-Oh nos llevaron a las Islas Remolino, el hogar de Lugia. En las Islas Remolino al parecer se encontraba un gran número de humanos refugiados. Algunos humanos nos ayudaron a sanar las tremendas heridas que teníamos todos. Entonces Lugia nos comentó que las Islas Remolino eran uno de los únicos lugares donde los perros oscuros no pueden llegar. También nos dijeron que la piedra arcoíris de la Torre Quemada ya la poseía uno de los perros oscuros. Todo el grupo se quedó serio ya que no podíamos igualarlos en poder y por esa razón se nos vio imposible recuperarla. Pero entonces Blastoise y Raichu empezaron a animar a todo el grupo, diciéndoles que no importa el poder, sino que importa que mantengamos las esperanzas de las personas y los Pokémon. Entonces las palabras de Blastoise y Raichu al parecer nos motivaron para entrenar y ser mejores que ellos. Pero después de una semana ocurrió una enorme tragedia. Un Pokémon oscuro entró a la caverna donde los humanos y nosotros nos encontrábamos y entonces empezó a destruirlo todo. A los Pokémon inocentes de la cueva. Al igual que todo humano que se le atravesara. Entonces Lugia y nosotros le plantamos cara a ese Pokémon, pero Lugia se paralizó de miedo y dijo, ese no es cualquier Pokémon. Al parecer esa es la copia oscura de un Pokémon imponente. Ese es Mewtwo oscuro. Entonces cuando lo atacamos con un ataque combinado, Mewtwo los bloqueó con velocidad y después nos derribó con psicocorte. Pero entre todo el polvo levantado, escuchamos un grito. Pero cuando se dispersó el polvo, el Mewtwo oscuro ya tenía la cabeza decapitada de Lugia. Entonces me tomó de la cabeza y me dijo, bueno, adiós a la inútil resistencia. Pero antes de decapitarme, un inesperado psicorayo le atravesó el corazón al Mewtwo oscuro. Y entonces de entre una niebla espesa el Mewtwo original apareció y de un hiperrayo vaporizó a el Mewtwo oscuro. Entonces el original Mewtwo sanó nuestras heridas y nos empezó a contar que al parecer el Arceus oscuro quería muertos a Lugia y a Ho-Oh ya que eran bastante fuertes. Entonces el Arceus oscuro mandó a Mewtwo oscuro hacia acá para asesinar a Lugia. Entonces después de sus palabras, llegué a la conclusión que si Lugia ya estaba muerto, entonces Ho estaba en un inminente peligro. Entonces todos nos quedamos callados hasta que Mewtwo nos dijo, ¿pero qué les pasa? Solo porque 3 farsantes les ganaron no es un motivo para que dejen morir a muchas personas inocentes. Entonces 2 Pokémon salieron de las sombras. Esos Pokémon eran un Scizor y un Lucario. Entonces ellos nos dijeron que no nos rindiéramos. Entonces ellos nos pidieron a nosotros si ellos se podían unir a nosotros. Entonces todos accedieron menos Golem y Gyarados. Pero entonces de varios minutos de discusión se decidieron a aceptar. Entonces después de un día tomamos camino hacia Ciudad Iris, el cual era el hogar de Ho-Oh. Cruzamos varios obstáculos y rutas, al igual de Pokémones corruptos. Pero cuando estábamos a punto de llegar a Ciudad Iris un trueno inesperado nos sorprendió enfrente nuestra. Entonces los perros oscuros aparecieron enfrente nuestra. Y entonces al solo verlos nos atacaron con sus mejores ataques y entonces de manera inmediata Blastoise, Lucario y yo usamos un ataque combinado de Aura Esfera, Hidrobomba y Lanza Llamas. Entonces Golem y Gyarados atacaron a Raikou con Roca Afilada y Pulso Dragón. Pero Raikou los soportó y entonces los intentó matar y cortar con Represalia. Pero de la nada Scizor apareció detrás de Raikou y lo paralizó de dolor con Tijera X. Y entonces decidieron acabar con eso con un ataque combinado con Roca Afilada, Pulso Dragón y Garra Metal. Raikou intentó seguir pero murió de todo el dolor. Pero mientras tanto Chris, Raichu y Alice empezaban a pelear contra Suicune. Suicune arremetía con fuertes rayos Aurora, pero la protección de Alice los mantenían a salvo. Entonces Suicune se hartó y de tanta furia se descuidó de manera peligrosa, lo cual le trajo un gran impacto del trueno de Raichu, seguido por un 9 hojas de Chris, y cuando apenas se podía mantener en pie, fue destrozado por la fuerza lunar de Alice. Pero mientras tanto Entei nos estaba destrozando. Blastoise, Salamence, Lucario y yo ya casi no podíamos dar más. En ese momento Entei lanzó una llamarada, pero entonces Blastoise y yo lo interceptamos con puño fuego e hidrobomba. Y entonces de manera asombrosa Salamence mega evolucionó y entonces derribó y ocasionó un cráter en el suelo de un solo enfado. Pero entonces de una aura esfera, Lucario le arrancó la cabeza a Entei. Yo me acerqué al cadáver de Entei y le arrebaté la piedra arcoíris amarilla. Entonces todos se reunieron y se alegraron y celebraron. Pero esa celebración fue interrumpida por una inexplicable explosión. Pero al entrar a Ciudad Iris, nos encontramos con una batalla entre Lugia Oscuro y Ho-Oh Oscuro y el Ho-Oh original estaba perdiendo por mucho. Entonces el Lugia Oscuro se fijó en nosotros y entonces nos atacó con un aereuchorro. Al menos lo esquivamos por mucha suerte. Entonces Ho-Oh tomó al Lugia Oscuro por la espalda y entonces nos dijo:
Adiós mis amigos, espero que lo detengan. Adiós. Entonces uso autodestrucción. Pero entonces después de varios minutos de silencio, el Joe Oscuro nos empezó a atacar con varias llamaradas. Y entonces Alice nos protegió con protección. Pero entonces el Joe Oscuro destruyó la protección de Alice y después empezó a buscarme entre los escombros en los que estábamos. Pero entonces yo me levanté y le grité ¿qué es lo que buscas bastardo? Entonces de manera espontánea él se empezó a acercar hacia mí y entonces me dijo, busco a el protector de las piedras arcoíris. Y entonces me dirigí corriendo hacia la torre hojalata. Entonces al entrar en la torre, el Joe Oscuro empezaba a destruir y a atravesar la torre con su picotazo. Yo de manera rápida intenté subir lo más rápido posible y entonces en la punta de la torre hojalata, el Joe Oscuro me miró y descendió a la base de la torre hojalata. Entonces el Joe Oscuro disparó varias llamaradas hacia mí. Entonces de manera rápida empecé a mantener el equilibrio. Y entonces todo el grupo empezó a atacar al Joe Oscuro con sus mejores ataques combinados. Y entonces de un solo lanzallamas derrotó al grupo dejándolos tumbados contra el suelo. Entonces con una arrogancia extrema el Joe me dijo, ahora ven a caer como tus compañeros. Entonces unos brillos de colores verde, amarillo y rojo empezaban a ser irradiadas de la bolsa donde llevaba las piedras arcoíris. Y entonces sentí una energía sin igual empezó a emanar desde mi cuerpo. Entonces una voz misteriosa me dijo, ahora mismo estás experimentando la energía de Joen, Kanto y Yoto. Gracias a mis creaciones. Entonces me armé de valor y me lancé hacia el Joe Oscuro con un puño fuego. Pero cuando descendí, el Joe me lanzó varias llamaradas y cuando atravesé la primera llamarada, yo le dije, es lo mejor que tienes. Entonces mega evolucioné. Y entonces al golpearlo con el puño fuego, escuché algo romperse y de forma inmediata me planté debajo de él y al final cargué uno de los puños fuego más fuertes de todos. Y entonces de un golpe lo mandé a volar hacia la torre y entonces, aquella torre se derrumbó encima de él. Pasaron horas y al fin uno por uno se empezaban a despertar. Y cuando les conté lo que pasó se quedaron con una boca abierta. Y entonces una voz enigmante nos dijo con un ligero susurro. Vayan al lago de la furia. Entonces de un día o más de viaje llegamos a el lago de la furia. Y entonces las piedras empezaban a rodear el lago y entonces de un portal distorsionado salió el mismísimo Giratina, el señor de la distorsión. Bueno, espero que les haya gustado la creepy. Y solo les diré que tal vez para mañana o pasado. Mañana traeré otra creepypasta de Pokémon. Bueno, adiós, hasta luego.